Los psicólogos serios dicen que la esperanza es una señal de vida, que aquel que no espera ya nada está muerto psicológicamente. Sin embargo, hay una situación más grave que esta, que es la esperanza en una ilusión de falsos ideales que nos lleva a la misma muerte espiritual. Esto se lleva muchísimo a cabo en las prácticas religiosas y espirituales, al punto que se ha considerado una epidemia mortal de disonancia cognitiva y espiritual. Tal fideísmo de nuestros tiempos, que poco a poco roba el alma de la persona. A ver. ¿De qué estoy hablando? En español, por favor. Bienvenidos al Dios Jesucristo con Elías Sanabria. La gran mayoría de las personas tenemos esperanza en algo, humanamente hablando. Esperamos un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, un negocio, terminar los estudios, etc. Todo esto es normal. Todo esto es natural y la gran mayoría de las veces todo esto es realista y se puede llevar a cabo. Y cuando no se lleva a cabo ciertamente nos ponemos tristes, pero si buscamos la forma de realizarlo, casi siempre encontramos una. Pero en la vida espiritual no es así. Uno no puede tener esperanzas en cosas falsas. Eso mata. Hay un factor en la vida espiritual que cuando nuestra creencia de fe no se realiza, cuando nos damos cuenta que estaba basada en una ilusión y no en la realidad de Cristo, nos produce algo que se llama disonancia cognitiva espiritual, que en cierta forma es una psicosis de autoengaño, que resulta como un mecanismo de autodefensa y sobrevivencia. A ver, explico. Voy a tomar un ejemplo de algo que pasa muy comúnmente. Digamos que en mi cultura crecí con la creencia de que los sacerdotes representan a Cristo, y por ello no se les debe cuestionar lo que hacen. Que todo lo que hacen y dicen está en lo correcto. Y así estén haciendo cosas malas, tú te tienes que quedar callado y no decir nada. Resulta que cuando la realidad me hace ver que nada de eso es cierto, que incluso Cristo mismo era de lo más recio, exigente y estricto con los sacerdotes, y encima de ello escucho a alguien mejor instruido que yo en la fe, que reprende y denuncia a los malos sacerdotes, resulta que mis falsas esperanzas, mi falsa ilusión se parte en 1000 pedazos. Y no sé cómo responder. Porque toda mi creencia que básicamente representaba mi identidad entera colapsa. ¿Qué hago? Lo primero que uno hace es entrar en un estado de pánico y fideísmo, que es diferente a un estado de fe. El fideísmo es el voy a creer en algo sin fe, sin fundamento, simplemente ciegamente porque si no me va a doler mucho aceptar la realidad de lo contrario. A ese estado de la persona se le llama disonancia cognitiva y espiritual y se da muchísimo. Incluso en el mismo Evangelio lo podemos ver hoy, el cual también nos trae la solución a esa epidemia moderna. El Evangelio de hoy relata que Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que había de venir o tenían que esperar a otro. A lo cual Jesús respondió de una forma muy interesante, curando enfermedades, expulsando demonios, resucitando muertos. Y luego les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. La pregunta del millón, ¿por qué se tendrían que escandalizar de las grandes proezas que habían mirado en Cristo? La respuesta corta es disonancia cognitiva espiritual. No precisamente en estos discípulos o Juan el Bautista, sino en muchos otros. Por la simple razón que en su falsa esperanza de muchos de esos, en su idea errónea de fe de ellos, no pudieron concebir a un Mesías expulsando demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. No pudieron aceptar que Cristo denunciaba a los fariseos y sumos sacerdotes que habían convertido la fe de Abraham en un fideísmo totalmente, simplemente a su manera, porque no pudieron aceptar la realidad. La verdad que Cristo traía era muy distinta a lo que sus intereses personales de estos tenían. Los fariseos se sentían intocables, se sentían jueces, supremos, dioses. Y llega Cristo y los hace a un lado y pone en primer lugar a los enfermos, a los necesitados. Pues estos no aguantaron, su realidad entera colapsó. Por eso Cristo dice, bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Pues simplemente, si uno tiene la capacidad de poder ver la verdad como Cristo la trae y no como una falsa ilusión personal que muchas veces creamos, entonces solamente así podremos
No caer en esa epidemia de disonancias cognitivas y espirituales y fideísmos, que no lleva más que a la muerte espiritual. La gran mayoría de las veces, Cristo y su verdad no es lo que la cultura nos dijo que era, sino lo que Él mismo en su santa palabra nos dice una y otra vez lo que es. ¿Quién es y cuál es su voluntad? Todos los días sale un video nuevo del Evangelio Diario y su aplicación a nuestros tiempos modernos, solo aquí en el Dios Jesucristo con Elías Sanabria. Hablamos de lo que ya nadie habla, lo que ya ningún sacerdote se atreve a hablar. El único canal que trae la verdadera fe católica sin miedo a la censura y con reverencia a la verdad. Suscríbete y comparte. Gracias.